liberalismo. Comenzamos el tema del liberalismo y intentamos tratar una primera parte que es las teorías políticas en torno al liberalismo y un poco que fue la última parte que trabajamos al final de la clase, el contexto histórico en el que se da el tema del liberalismo, que los especialistas y los analistas del tema ubican entre el siglo XVI y el siglo XVIII en la época en la que se desarrolla toda esa teoría o el corpus del liberalismo clásico. Y entonces hoy lo que vamos a hacer en primer lugar es no comenzar por el contexto histórico, haciendo el repaso del contexto histórico, sino que vamos a tratar de sistematizar la teoría política que plantean estos pensadores que ya vamos a ver clásicos, y dejamos entonces para el final el fundamento económico que le sirve de base precisamente a todas estas teorías liberales. ¿Por qué es importante los dos? Porque en general los analistas, los teóricos políticos, se centran o focalizan el estudio del liberalismo en las teorías políticas, dejando de lado, desenfocando, dejando en la oscuridad o dejando de lado el tema del modelo económico que le sirve de base o de fundamento precisamente a todo este pensamiento político de 2 siglos y medio. Entonces, desde el punto de vista analítico es importante separar eso que son las teorías políticas del fundamento económico. Nosotros vamos a empezar entonces, como les dije, con las teorías políticas. Bien, muchos teóricos modernos se plantean la idea de si la democracia moderna, porque ya arrancamos con la democracia moderna, es un producto genuino del modelo clásico griego, o si por el contrario es un producto de la teoría liberal con adaptaciones del modelo clásico como la participación ciudadana. Digo eso hasta hoy, porque siguen habiendo, por supuesto, después del siglo XVIII se han seguido elaborando teorías en torno al liberalismo, ya no, por supuesto, no a lo clásico, sino el desarrollo posterior del liberalismo. ¿Qué se plantea? El problema principal que se plantea es el problema del Estado y la forma de gobierno. Y en cuanto a la forma de Estado, nosotros hemos visto que en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX y parte del siglo XXI, hay teorías, ¿verdad?, también contractualistas, de carácter neocantiana o formalistas, y otras representadas, por ejemplo, en autores como John Rawls, importantes sobre la teoría de la justicia, o autores como Habermas, que plantea características, la idea del contrato social o el modelo del contrato social para explicar, pero desde el modelo de la comunicación, desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, el problema principal entonces que se plantea es decir, la idea es decir, y se lo han planteado después del siglo XX, es decir, la idea de un Estado máximo o un Estado mínimo. Esos han sido los planteamientos del siglo XX en relación al Estado máximo, al Estado mínimo. Y la idea del Estado máximo tiene que ver, como suele suceder, tiene una relación directa con el contexto en el desarrollo. El Estado máximo es el resultado de la crisis económica después del año 29, en la que el Estado tiene que asumir compromisos y cargos o cargas con la población. Entonces, la característica de eso es el despliegue del Estado benefactor
que es el que garantiza la educación de calidad, la salud pública, la construcción de viviendas sociales, la regulación del mercado, que tiene su máximo esplendor, eso que llaman los 25 años gloriosos, que van del 45 al 75 más o menos, y que tiene que ver con ese Estado benefactor que va a asumir, como digo, las cargas del progreso y del desarrollo, o sea, en función, por supuesto, de la idea del interés común. Esto va a colapsar producto de muchos elementos, entre otras cosas, los cambios tecnológicos, la desregulación financiera, deslocalización industrial, ¿verdad?, que van a generar, ¿cómo se llama?, que en las metrópolis, en los estados centrales, no hay ya capacidad para seguir manteniendo ese estado del bienestar. Y el Estado tiene que retraerse de todas esas competencias. Ese modelo que se implanta después del 80, llamado neoliberalismo, porque se alienta de las ideas liberales del primer liberalismo, del liberalismo clásico, que tiene que ver con un Estado mínimo, con un Estado, ¿cómo se llama?, que reduce las competencias del gobierno, del Estado mismo, y deja en los particulares el desarrollo de la regulación de la oferta y la demanda, del mercado, valores y los capitales, exactamente, la oferta y la demanda de servicios, de productos, servicios, y la oferta de productos y servicios, y entonces también la desregularización de la economía en su conjunto. Entonces, la etapa que caracteriza, entonces, es una discusión a partir de los 80, si ese es el modelo que se va a implementar de en adelante, que se convierte en una suerte de modelo a seguir permanentemente, es decir, el dejar en manos privadas los servicios, ¿cómo se llama?, los servicios, la regulación de la economía en manos privadas, ¿verdad? Es decir, que sean las fuerzas del mercado quien regule la oferta y la demanda de los bienes, precios y servicios, y en general, entonces, como dijimos, la desregulación del mercado, de la economía, del mercado laboral interno. Entonces, esa es la discusión del siglo XX, es decir, entre un Estado máximo y un Estado mínimo. Y nosotros, todos esos planteamientos han surgido después de esa intensa discusión que decimos se da tomando en consideración o poniendo al día las teorías clásicas del liberalismo, poniendo al día las teorías, los postulados clásicos, los postulados de la teoría clásica. Nosotros creemos, en todo caso, volviendo ya al liberalismo clásico, eso es el planteamiento del siglo XX, las discusiones entre Estado máximo, Estado mínimo, que tienen que ver, como les digo, con un soporte, un sustrato económico, que es el que va a determinar la evolución de esa concepción del Estado máximo al Estado mínimo. Entonces, replanteamos el problema ahora entonces otra vez en términos de los postulados del liberalismo clásico. Es importante, ¿por qué? Porque esa es la fuente de discusión a todo lo largo de esos siglos que van del siglo XVI al siglo XXI, temas fundamentales como los derechos humanos,
¿cómo se llama?, las competencias del Estado, la democracia entonces entendida en términos de desregulación de la vida económica, la esfera privada del sujeto, que es intocable, con unos derechos humanos que vuelven a estar, vuelven a basarse o a fundamentarse en el modelo clásico del derecho natural, de que los derechos humanos son anteriores a la sociedad o a la introducción del individuo dentro de la sociedad. Nosotros creemos, por ejemplo, que el liberalismo clásico es el resultado de una continuación de un proceso que se desarrolló precisamente, que tiene elementos tanto del republicanismo que vimos, con los elementos que vimos del republicanismo, división, representación, división de poderes, la representación del sujeto en instituciones, y que alimentado con el justnaturalismo va a representar una especie de transición, no de transición, más bien de alimentación de ese modelo que va a cristalizar como liberalismo en el siglo XVI, que tiene una característica que le son propias. Es decir, ese liberalismo del siglo XVI, ¿qué es lo que plantea? Se basa en una concepción del hombre como sujeto de derechos que forma gobierno basado en la representación de la soberanía popular y que precisamente esa representación popular, la representación está basada en el concepto de la cesión de la soberanía de los individuos que constituyen el cuerpo social en representantes que son los que van a desarrollar la política, la forma de gobierno, constituir las instituciones, desarrollar derecho positivo, el derecho positivo. Entonces, yo creo que es precisamente eso, una especie de, primero es una continuación histórica, el liberalismo, que se nutre de ese justnaturalismo basado en los derechos naturales del hombre, conocido, por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho al libre pensamiento, al pensamiento libre, que alimentan entonces esa teoría liberal. Y encontramos, sistematizando el tema, conseguimos elementos concretos. Es decir, este liberalismo que le sirve de fundamento es importante aclarar que ese liberalismo que surge en el siglo XVI emerge o explica en su primera parte, en el siglo XVI, la justificación de las monarquías. Y vamos a ver por qué. En su evolución, por supuesto, las monarquías van sobre todo y principalmente en el caso de Inglaterra, va a cambiar su presupuesto porque después de la guerra civil va a generar una monarquía constitucional que va a cambiar los términos de la dirección del Estado o el ejercicio del poder por parte del monarca que no tenía anteriormente. Sin embargo, entonces, ¿cuáles son esas características de la que nace, con la cual pretendemos nosotros explicar el tema del liberalismo clásico? El primero de ellos es la instrumentalización del Estado. El segundo, el gobierno representativo, ya lo voy a explicar, la instrumentalización del Estado.
El segundo elemento es el gobierno representativo. El tercer elemento, participación ciudadana. La instrumentalización del Estado tiene que ver con la preservación de la vida del sujeto. Nosotros vamos a ver en el contractualismo qué características asume esa preservación de los derechos humanos, o cómo se caracterizan los derechos humanos que pretende ese contractualismo clásico desarrollar. En principio la instrumentalización del Estado va directamente a preservar la vida de los ciudadanos y la preservación de los bienes de las personas. Nosotros vamos a ver ahorita con dos autores fundamentales del contractualismo clásico, que son Hobbes y Locke, cómo cada uno de ellos va a explicar y va a desarrollar su teoría en torno a ese contrato social, que en realidad no es sino una especie de constructo teórico para explicar por qué el ser humano o el hombre es sujeto de derechos, es sujeto de derechos naturales, y no que es la sociedad misma la que le facilita, la que le concede esos derechos humanos, ¿verdad? De entrada, entonces, la instrumentalización pasa por eso, es decir, el Estado es un instrumento, una herramienta para, preservar los derechos naturales de los hombres. ¿Cuáles son esos derechos naturales? La vida, la propiedad y la libertad de pensamiento. El otro elemento de ese liberalismo clásico tiene que ver, como les dije, gobierno representativo, tiene que ver con la representación. Eso tiene que ver con el ejercicio del poder político ejercido a través de la representación. Es decir, no hay ejercicio directo de la soberanía. Recuerden que la soberanía en la democracia clásica se ejercía directamente. En el caso del liberalismo, o lo que plantean los liberales clásicos, es precisamente la representación. Esto no es nuevo, porque resulta que la representación la venimos viendo desde el republicanismo, que arranca con la Roma clásica, ¿verdad? Eso tiene que ver con el tamaño de la complejidad de los estados que se conforman, como el Estado romano, que con un territorio mucho más grande, con una población mucho más importante, va a propiciar la necesidad de un Estado organizado y, por supuesto, con instituciones específicas, y sobre todo en la que los ciudadanos, dado el tamaño de eso, no pueden ejercer directamente el poder, precisamente por eso. Es decir, la explicación que daban los clásicos del republicanismo clásico era eso, precisamente. Es decir, el tamaño y la complejidad de la sociedad hace que sea imposible, que los ciudadanos todo el tiempo estén legislando, estén participando directamente de la política para decidir, para hacer leyes, para gobernar, porque si no se paralizaría el Estado. Entonces, en ese sentido, el republicanismo clásico, por supuesto, va a justificar la representación en lugar de la participación directa en los asuntos del ejercicio del poder. Entonces, la representación entonces supone, la representación también supone, como lo vamos en los contratos de los que hablo, Hobbes, Locke, etcétera, es decir, del consentimiento. Es decir, la representación, la cesión, el otorgamiento de la soberanía en un representante pasa por un consentimiento de los individuos, del cuerpo social, que son los que entonces esos representantes van a administrar esa soberanía, ¿verdad? Entonces son los encargados de no solamente de gobernar, sino de desarrollar y escribir las leyes.
Los casos concretos, entonces entramos directamente, una vez que hemos planteado los 3 puntos básicos de ese liberalismo clásico, es importante esos 2 autores, porque uno es el representante posteriormente de la monarquía absoluta y el otro porque es el representante de esa nueva forma de liberalismo que sirve de base al modelo actual. Entonces, el caso de Hobbes igualmente supone la instrumentalización del Estado. El Estado es un instrumento, una herramienta que garantiza la existencia de los individuos, así que sin el Estado la guerra sería la norma. Es decir, ¿qué es lo que plantea Hobbes como teoría política? Dice, el hombre necesita el Estado que lo proteja, ¿cómo se llama?, de sus semejantes, porque, por eso digo, hay un Estado, parte de un Estado de naturaleza, por oposición a un Estado civil, en el cual los individuos, no ciudadanos, ciudadanos se habla después de la Revolución Francesa, los individuos viven en un estado de naturaleza en la que nadie es dueño de nada. Como no hay leyes, entonces el individuo se toma por su propia mano la justicia para hacer justicia con otro, para apropiarse los bienes. Es decir, no hay regulación de las relaciones sociales, de las relaciones en el interior de ese grupo. Entonces se hace necesario, dirá Hobbes, se hace necesario la existencia de un Estado que saque de esa guerra civil en la que vive el individuo en estado de naturaleza, y a través de un contrato, de un primer contrato que se llama contrato de unión, establecer el Estado. Eso supone, como dije anteriormente, la